en la formación de un agente encubierto la resistencia psicológica es mucho más fuerte que la física. La física te forman por si en determinadas circunstancias sale mal, tienes que pasar determinadas circunstancias o situaciones complicadas y tienes que estar formado sobre todo psicológicamente de aguantar eso. Pero la resistencia o la capacidad de adaptación psicológica en una operación encubierta es tremenda, porque tú vives en una mentira y una mentira que para ti y para todo ese entorno tiene que ser real. Bueno, Iñaki, lo primero de todo quería darte las gracias porque hayas aceptado venir aquí al podcast, porque como te comentaba, uno de mis mejores amigos es sargento de la Guardia Civil, está encuadrado en una unidad de investigación y yo no conozco a nadie que le suene más el teléfono que a él. Y por lo que tú me comentabas, ¿no? Exactamente igual que tu amigo, Dani. Un placer estar aquí contigo, de verdad que un placer. El placer es mío, pero que me acabas de decir que vas armado. Sí, pues, bueno, por mi trabajo, por las circunstancias que se han vivido y el trabajo que tengo y el nivel de alerta que existe en la actualidad, pues siempre voy armado. Bueno, llevo muchísimos años yendo armado siempre, está permitido y ya siempre el arma va conmigo a todos los sitios. Bueno, es verdad que los escritores tampoco somos de fía, así que yo creo que haces bien con eso. Uno de los motivos. Y puede, para que los espectadores que nos están viendo o los oyentes que nos están escuchando, ¿puedes resumir un poco en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues en la actualidad, desde que ascendí hace 2 años y medio, trabajo como inspector jefe de Policía Nacional, dirijo la sección operativa de terrorismo internacional, principalmente terrorismo yihadista, y la sección mía, por la importancia que tienen determinadas figuras de investigación, pues se han especializado mucho en la utilización de agentes encubiertos, virtuales o físicos, y a eso es lo que me dedico en la actualidad. ¿Y qué diferencia hay entre un policía nacional raso, por decirlo de alguna manera, a un agente encubierto? Yo entiendo que tiene que tener una preparación específica para ello. Bueno, las figuras de investigación hay 3 figuras específicas, que es el colaborador, que tú como compañero mío lo sabes lo que es, el colaborador, el confidente, el informador, que no es miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Luego está los que ya son miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, que son el infiltrado y el agente encubierto, con una polémica importante en un lado y en otro. ¿Qué diferencia hay? Pues que el infiltrado no está autorizado, no está bajo un control judicial o fiscal. Es una figura, entendámosla así, como alegal, no está regulada, por lo tanto da mucha más problemática, y sus informaciones solo pueden ser para efectos de inteligencia y no pueden cometer delitos. Los primeros contactos, si tú eres un narcotraficante, un traficante de armas o un terrorista, yo me puedo sentar aquí sin estar autorizado y puedo tener nuestra primera reunión sin estar autorizado. Pero si en esa reunión se habla alguna posibilidad de hecho delictivo, yo tengo que convertirme en agente encubierto, que supone que ya estoy autorizado por un juez o por un fiscal, ya puedo cometer delitos dentro de la causa y ya el control es mucho mayor. O sea, cometer delitos entiendo de poder saltarse la ley de alguna manera para cumplir el objetivo. Eso es, saltarse la ley de cualquier forma para cumplir el objetivo. Y yo entiendo que debe de ser muy diferente ser un agente encubierto para un grupo terrorista, como puede ser el yihadismo, o para otro que se dedica al tráfico de armas o tráfico de estupefacientes. Eso es, Dani. Mira, en el libro, que es una de las partes que más han llamado la atención, que es la formación de ese agente encubierto, desde que se infiltraba hasta que se convierte en agente encubierto. La formación son las pruebas reales, pero eso cambia constantemente con cualquier agente encubierto. Es decir, se valoran determinadas cosas. Por un lado, se valora la personalidad de ese agente encubierto, que siempre, para ser infiltrado o agente encubierto, debe ser voluntario. Nunca se puede obligar a nadie, porque además su vida no va a volver a ser igual. Claro. Por mucho que sea o esté en entornos que parezcan no muy peligrosos, siempre va a tener 1000 ojos y su vida no vuelve a ser igual. Y luego lo que se mira es el entorno criminal en el que se va. La formación de una persona que va a ser encubierto en el tráfico de drogas va a ser distinto del tráfico de armas y muy distinto del terrorismo. Claro, porque no solo se trata de... Que ahora también quería preguntarte sobre cómo se elabora la biografía de un agente encubierto, porque tienen que cambiar el nombre, se tiene que inventar un pasado, pero yo entiendo que de base ese agente pues tiene que tener una experiencia, pues, no ya con ese tipo de grupo, pero yo entiendo que alguien, por ejemplo, que se ha llevado toda la vida estudiando en una habitación y no salió a la calle, es muy difícil que se sepa desenvolver en un grupo de narcotraficantes, ¿no?
ese perfil en un mundo de narcotraficantes es muy difícil pedirlo. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que tener mucha calle esa persona, aunque luego la formes en el ámbito que quieras, pero una persona que va a estar de agente encubierto en narcotráfico, en tráfico de armas o incluso en determinados entornos de atracadores, terrorismo, etcétera, tiene que tener mucha calle, mucha viveza. Y eso no se consigue solo con un curso de formación. Pero ojo, que esa persona que puede estar metida toda su vida en un cuarto sin salir puede ser un perfil extraordinario para ciertos tipos de delitos. Claro. Ciberdelitos sobre todo, pederastia, etcétera, formándolo en ese ámbito. Entonces, cualquier personalidad que se amolde al entorno criminal que se va a investigar o terrorista se puede formar igual. Porque además, esto que comenta, en los últimos años yo entiendo que ha habido un aumento claramente en temas de delitos telemáticos. Muchísimo. Y yo entiendo que también tiene que haber agentes encubiertos en chats o en foros, que incluso puede ser una primera fase antes de entrar a infiltrarse en alguna organización, ¿no? Sí, existe el agente encubierto virtual, que también está regulado, está autorizado y está bajo control judicial y fiscal, y el físico, que es el que yo soy un enamorado de esa figura porque da muchísima información. Claro. Y porque te da muchísimas posibilidades. En el ámbito nuestro, el agente encubierto virtual, en el ámbito del terrorismo, es muy importante, pero nosotros, por ejemplo, a los investigadores que trabajan conmigo, siempre les digo que soliciten las dos. ¿Por qué es esto, Dani? Porque si tú y yo tenemos mucho contacto en Internet, o a través de chat de Internet, etcétera, si la cosa va peor y la cosa se pone interesante del ámbito posible de evitar un atentado, tú me vas a querer conocer a mí. Claro. Eso siempre sucede. Claro. En el narcotráfico igual. Hablamos mucho por teléfono, pero cuando va a haber la determinada circunstancia que se va a producir el contacto, siempre va a haber un contacto físico. Claro. Entonces, y se puede dar el caso, se ha dado, de que haya este acercamiento, en este caso el implicado quiera conocer a la gente y se conozca a otra persona, es decir, que haga uno la figura de agente telemático y otro de agente físico. Se puede hacer, pero en mi opinión, cada persona tenemos una forma de hablar. Yo me puedo hacer pasar por ti, sí, pero si tú has tenido muchas conversaciones con una persona, posiblemente al final me pillen si comparto tiempo con ese objetivo a investigar. Se puede hacer si se han hecho servicios secretos y de inteligencia, han hecho eso muchas veces, y haciéndose pasar por otras personas que ni siquiera era un agente encubierto, pero es sumamente complicado. Lo que hablábamos antes de la actuación de un infiltrado o un agente encubierto en una operación encubierta compleja no supone más del 10% del éxito de la operación. Todo el proceso de formación y la actuación del agente encubierto, un 10%. Eso que decías de ese pasado, esa gran mentira que se llama cobertura, es el 90%. A toda esa biografía eso que se crea ficticia. Claro, eso hay un equipo de personas. Estamos acostumbrados, que siempre lo digo, que el libro cambia esa forma de verlo porque es una historia real en la mayor parte del tiempo, entonces que viví yo, por eso está escrita tan rápido. Porque no soy escritor, Dani, entonces no soy acostumbrado. Sí, pero has contado la verdad, has contado tu experiencia. Aunque es mucho más sencillo que inventarte algo y basar todo un libro en una cosa que no, porque la imaginación tiene que irte muy rápido, porque no tienes que repetir personajes. Aquí los personajes no se repiten porque son realmente existentes. Claro. Entonces es mucho más sencillo. Sus descripciones, sus formas de actuar, todo. Has cambiado nombre, has utilizado la ficción para narrar. Incluso algunos sitios son buenos, porque ya está todo pasado y no pasa nada, y otros sitios se cambian. Vale. De expectativa o de forma, pero sin embargo la descripción es idéntica al sitio real donde sucedían los hechos. Entonces es mucho más sencillo. Yo lo hablo tú eres mucho más escritor que yo, con mucho más libros. En absoluto. También con Lorenzo Silva, que hablábamos antes, o lo hablo con otros muchos escritores que he tenido el placer de conocer en estos tiempos, en festivales, y yo les digo, es que vosotros sí que tenéis un mérito importante porque es una historia de ficción total y se basa y sigue y engancha, y lo mío, claro, pues engancha pero real. Pero yo he de decir que lo tuyo también engancha. Sí, pero es más sencillo escribirlo cuando lo has vivido. Sí, pero yo lo escribo sentado en la silla de mi casa con el pijama puesto y con un café. Y tú te has manchado las manos de fango y te has metido de lleno en operaciones reales. Eso también es muy admirable. Te centras en el libro, hablas mucho en el libro también sobre la formación de un agente encubierto, y me gustaría que hablaras un poco de ello porque nos recordaba mucho la serie Geo, ¿no? Que se puso tan de moda, donde es cierto que las pruebas que deben de pasar físicamente son extremadamente duras, pero quizá lo más importante sea la preparación psicológica, ¿no? Sí, siempre. En el Grupo Especial de Operaciones, que creo que es junto con la WEI, por ejemplo, de Guardia Civil, son la élite a nivel mundial en operaciones especiales.
la preparación que tienen es extremadamente compleja. Yo me acuerdo que hablaba con uno que era el jefe del GEO y le decía, si yo tengo que correr 10 kilómetros con una ventaja que me daban, correr o andar, y el GEO, como se cuenta en el libro, en esa experiencia de que el GEO va detrás y si te coge esa frase que te dicen durante la formación de estás fuera, si 2 GEOs me quieren coger a mí, Dani, a la carrera, aunque me den media hora de ventaja, me cogen. Vale, entonces, pero bueno, es ese ten con ten que te ponen al límite. El agente encubierto, el protagonista de la historia, Roberto, sí que es una cosa en ese ámbito del GEO que las pruebas que le hacían similares a las que pasan los GEOs, pero mucho inferiores en dureza. Y muchas veces lo que peor llevaba era la resistencia psicológica y que pensaba, pero ¿qué hago yo esto si yo voy a estar con criminales? Claro. ¿Qué criminal se mete en pelotas en un río en enero? Ninguno. Bueno, pues él lo que peor llevaba. En la formación de un agente encubierto, la resistencia psicológica es mucho más fuerte que la física. La física te forman por si en determinadas circunstancias sale mal, tienes que pasar determinadas circunstancias o situaciones complicadas y tienes que estar formado, sobre todo psicológicamente, de aguantar eso. Pero la resistencia o la capacidad de adaptación psicológica en una operación encubierta es tremenda, porque tú vives en una mentira y una mentira que para ti y para todo ese entorno tiene que ser real. Pero no real en el momento en el que yo estoy en contacto contigo, en real durante muchísimo tiempo. Claro. Te pongo un ejemplo, Dani, que te va a gustar, y a los oyentes nuestros también. Estamos sentados negociando, ¿no? Y estamos negociando la droga, las armas o lo que sea. Ahí nadie va a cometer un fallo. Ni tú que eres el malo, ni yo que soy el infiltrado. No vamos a cometer un fallo, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque estamos formados para eso. Vale. Y lo vamos a hacer perfecto. Tú por malo y yo por malo ficticio. Pero de repente, cuando termina la negociación, ya termina ese momento de estrés en el que estás concentrado y ahora viene la relajación. Y tú ahí me dices, oye, vámonos a tomar algo, vamos a hacer algo, vamos a estar... Y yo te pongo una excusa. No, porque sé que en ese momento de relajación es mucho tiempo y la cobertura puede resentirse. Y te pongo una excusa, ¿no? Que tengo que ir a ver a mi abuela en la residencia. Al cabo de las 2 semanas nos volvemos a sentar y antes de negociar te sale un móvil que nadie sabe de dónde lo saca y te marca el teléfono de la residencia que le has dicho y te dices, vamos a hablar con tu abuelita. Hostia. Y como no se ponga alguien en esa residencia que diga que sí, que tu abuela está bien... ¿La has cagado? Estás fuera, como decimos nosotros. Claro. Si eso llega a ocurrir, hay un equipo de seguridad que está protegiendo en todo momento. Yo entiendo que esto es muy difícil porque una operación de este tipo, como tú bien dices, no se trata de un día ni de 2, sino que muchos de ellos son meses o incluso años. Eso es. ¿Hasta qué punto el equipo de cobertura o el equipo de seguridad puede darle esa tranquilidad a la gente infiltrada? Bueno, yo siempre decimos una frase que tú conoces también, que el mundo es un pañuelo. Yo le digo a los míos que el mundo es un pañuelo y un pañuelo lleno de mocos. Que no sabes dónde te vas a encontrar a la persona que no te tienes que encontrar. Sin maldad, pero te la encuentras. Si tú estás en una operación encubierta y no eres Dani, eres José Luis, tú eres José Luis. Pero ¿y si yo te veo? Estás en un restaurante sentado en ese momento de negociación o no. Y te saluda, ¿qué pasa, Dani? Pues digo, coño, Dani, si es mi amigo. Y me voy a verte y te digo, se echa la operación abajo. Claro. Estamos acostumbrados a esas películas o series en las que el infiltrado o la gente encubierto está solo. Y él hace su vida solo y tal. Eso puede hacerse a unos niveles importantes de servicio de inteligencia importantes. Ya. Pero todos tenemos un pasado y todos tenemos posibilidad de encontrarnos a quien no debemos. De manera que siempre tiene que haber un equipo de seguridad que proteja esa cobertura. En el libro se cuenta, es decir, que el agente encubierto está sentado negociando con gente que no tiene que eso y una persona, pues el equipo de seguridad tiene que sacarla e inventarse una pelea y todavía estará pensando porque le pegaron en ese restaurante. Pero es más importante la operación y poder salvar vidas que 2 o 3 puñetazos. Claro que sí, claro que sí. ¿Y hay un equipo de psicólogo que pueda apoyar de alguna manera a la gente infiltrado o es algo a lo que no se requiere, que los agentes no suelen solicitar? Lo digo porque yo entiendo que deben pasar muchas situaciones de estrés, de ansiedad, de tensión, y eso luego yo entiendo que afecta a la vida familiar, que también me gustaría preguntarte sobre ella. Sí. Yo siempre digo que cuando te infiltras, aunque sea en un movimiento que no es el narcotráfico o el terrorismo, sino en otras circunstancias, tu vida no vuelve a ser igual.
tienes que ir con 1000 ojos, sabes que te puedes encontrar a una persona que no te la tienes que encontrar en un momento. Hablas de cuando la operación una vez ha Ha sido terminado. concluida. La extracción. La extracción es un momento muy complejo, pero la extracción conlleva que después tú dejas de hacer eso que estás haciendo y vuelves a esa vida tuya real con muchos factores externos que te pueden afectar. Entonces es cuando te pega el bajón. Cuando tú estás en una misión, tú eres un compañero, tú eres militar, has estado en misiones y sabes que estás con la adrenalina a tope y aunque sea larga, sigues con la adrenalina, estás concentrado, aunque sean de meses. Pero cuando termina, llegas a casa y te pega un bajonazo, que te pones malo, que te da fiebre y dices tú, pero qué cojones, pero si vamos y ahora ya estoy tranquilo y he salido a correr y vengo y tal. En el ámbito es igual, pero psicológicamente muchísimo peor. Vale, que es ahí donde realmente Eso se es. necesita... Durante la operación encubierta hay una figura que mucha gente no la tiene en estima, pero que en el libro sabes que es sumamente importante, que es el handler, el manipulador. El manipulador. Que pasa francamente las de Caín, Dani, porque en una operación encubierta fuera de todos los cauces normales, que esta operación es fuera de todos los cauces normales, con informaciones buenas, y el estrés de la posibilidad de un atentado terrorista si fallas, sin tener controlado el resto de canales o de cauces del tráfico de armas en Europa, solo el tuyo, el que crees tú que es el bueno, es complicado. Él tiene que estar pendiente del agente encubierto, esa figura del manipulador en todas las infiltraciones tiene que estar pendiente de su agente encubierto, que no pase el límite, porque un infiltrado, un agente encubierto, pasa mucho tiempo con sus amigos, entre comillas. Tiene que saber en todo momento dónde estás y para qué lado estás. Pues eso depende del manipulador y las presiones que pueden llegar de otros mandos policiales, como es normal, por la tensión, por los nervios, si se está haciendo bien o mal, él tiene que frenarle y que nunca le lleguen al agente encubierto. Es una figura extremadamente compleja. Ya. Y muy importante en todas las operaciones encubiertas. Tiene que tener una formación también muy buena y una capacidad de adaptarse a las necesidades muy, muy importante. Claro que sí, claro que sí. Y lo que te comentaba también con el tema de la familia, porque cuando una gente se encuentra inmerso en una operación, desconecta totalmente de su vida real o conlleva esa doble vida de mantener su familia, sus contactos, sus amigos y ciertas horas al día se dedica a la infiltración. Yo entiendo que es un trabajo de 24 horas. Eso es. Todo depende también el momento en el que esté la infiltración. Tú no puedes tener a una persona infiltrada en una operación, aunque sea de narcotráfico, teniendo su familia y teniendo tal. A veces es bueno extraerlo, sacarlo un tiempo con una excusa o lo que sea, vale, con 1000 seguridades para que él tenga ese momento de poder estar con la familia o de poder estar ver a la persona que quiere ver, etc. Pero cuando llega el momento decisivo de la operación hay que aislarlo. Porque la familia es lo más importante para todos nosotros. Punto débil. Pero es el factor de mayor debilidad que tiene una persona. Entonces, claro, si estás a lo que estás y tienes un factor externo que es tu mayor debilidad que te puede afectar, hay que aislarlo. Y es muy complicado y complejo. Es muy difícil. Ha habido ocasiones en las que a lo mejor el agente encubierto está en una situación de que tiene un familiar enfermo. Vale. Y eso es un factor que te debilita mucho la concentración. Pues es extremadamente complicado, pero hay que aislarlo de eso. Sí, sí, sí. Hay que luego sacarlo para que él tenga el conocimiento de tal, pero si la situación empeora mucho, hay que sacarlo y que esté con el familiar, pero lo normal es que se le aísle y aunque lo pase mal, pues lo pasa mal. Es así. Ya. ¿Y cómo se mantiene el contacto con la unidad investigadora en este caso? El que está infiltrado, yo entiendo que es demasiado arriesgado llevar micrófonos y cámaras, o es algo que se suele trabajar, o se hacen citas quedadas donde se pasa información o llamadas telefónicas. Estás autorizado para grabar todo y para si eres agente encubierto. Muy pocos lo llevan porque es una tontura en un piano. Claro, te pillan y la operación va al traste. La operación, yo muchas veces digo, las operaciones de narcotráfico son sumamente importantes. Tenemos operaciones del narcotráfico en la Policía Nacional y la Guardia Civil que son élite a nivel de la lucha contra la droga. Pero yo le digo a mis colegas con los que tengo una relación extremadamente buena, que les digo, pero la diferencia entre una operación de droga o una operación de terrorismo es que si vosotros falláis, no cogéis los 5.000 kilos de cocaína, da igual, lo vais a coger dentro de 4 meses o de 5 o de 2 años. Si nosotros fallamos una operación, puede haber una víctima inocente y eso para nosotros es muy jodido. ¿Cómo se organizan este tipo de células yihadistas? Bueno, pues todo cambió. Estábamos acostumbrados. Por desgracia, España sufrió la lacra del terrorismo de ETA muchísimo tiempo. Tenía los mayores expertos de antiterrorismo, pero nos surge el terrorismo yihadista, que es el terror global actual, y nada tenía nada que ver. Pero es que nos surge el Daesh
el ISIS, el Estado Islámico, y ni siquiera con lo que estaba preparado para luchar contra Al-Qaeda, por ejemplo, ni siquiera tiene nada que ver. El Daesh evoluciona y tiene un aparato de propaganda brutal, tiene un aparato de captación que no era visto hasta este momento y tiene una forma de expandir todos sus ideales diferentes a lo que nosotros estábamos. Pueden organizarse en grupos, en células, o en el elemento que es el mayor reto de la lucha antiterrorista, que son los terroristas individuales, los lobos solitarios que se llaman en la prensa. Y los terroristas individuales, Dani, pueden tener una circunstancia que pueden ser guiados o inspirados, es decir, autoadoctrinados en ocasiones ellos mismos a través de la dark web o de Internet, muy difíciles de captar, pero es que luego hay otros que son imprevisibles, que están locos, quiero decir, con problemas mentales. Y ese día se levantan, han tenido ese proceso de radicalización extrema y te apuñalan a una persona. Para nosotros eso es prácticamente imprevisible, entiendo. Por eso se llaman terroristas individuales imprevisibles y es el mayor problema que tenemos es de pillarlos a tiempo, y cuando no se les pilla, yo soy de los que digo que tenemos las mejores fuerzas policiales en antiterrorismo, las mejores. El mejor servicio de inteligencia, por mucho que tenga la CIA, el MI6 o el Mossad, con los que tenemos muy buena relación, sin ninguna duda. ¿Consideras que no solo en Europa, sino que mundialmente tenemos muy buena relación? Pero el Centro Nacional de Inteligencia nuestro siempre están callados, están ahí metidos. ¿No hacen ruido? No hacen ruido, trabajan excepcionalmente, nos dan un porcentaje de operaciones grandísimas, ellos nunca cuestan, sale policía, Guardia Civil y la operación es suya. Y creo que son muy buenos. Y la gente que trabaja en antiterrorismo, mis compañeros de Guardia Civil o de Policía Nacional, se dejan la piel, Dani, se dejan la piel. Pero dicho esto, en ocasiones, por supuesto, aunque no queda bien decirlo esto, pero en ocasiones fallamos. ¿Cuándo fallamos? Cuando se comete cualquier tipo de atentado yihadista. ¿Qué supone esto? Pues que hay que valorar y decir, ¿puede suceder en cualquier momento un atentado yihadista? Sí. ¿Tenemos que pelear más todavía para que no suceda? Sí. Si sucede, tenemos que tener los medios para racionar y proteger a los ciudadanos y a la vez evitar o neutralizar esa amenaza, pues hay que hacerlo. Y yo lo digo muchas veces y la gente me mira, ¿pero cómo que falláis? Cuando se comete un atentado yihadista, que es a lo que yo me dedico, pues yo he fallado. No es culpa tuya, claro que no es culpa mía. Si fuera culpa mía me tiro de un puente. Ya. Pero hay que decir que si se cometen, pues nosotros tenemos que tratar de evitar eso, y a veces se falla. Que esto que me comentas, yo también lo veo reflejado muchas veces en el amigo del que te hablaba antes, por el sentido de responsabilidad. Porque muchas veces a lo largo de los años se acumula esa tensión o ese estrés, en la cual es un trabajo en el que en cualquier otro, quizás, si un día lo necesitas, te puedes coger un día libre o puedes salir un poco antes para descansar. Pero en trabajos como el tuyo, si lo haces, si te sientes cansado o agotado, estás dejando de lado una investigación que a lo mejor es un homicidio o puede resultar en un atentado, y eso con el paso de los años llega a consumirte. Sí, claro, hombre, es muy cansado, pero es cierto que nos gusta muchísimo. Hombre, es muy gratificante luego cuando... Es muy gratificante, pero el compañero nuestro, el amigo tuyo de Guardia Civil, que trabaja en Policía Judicial, es que no se hinchan a trabajar. Sí. Bueno, y además con muy poco personal, con un equipo de 5 agentes. Y ellos llegan y te resuelven una historia muy complicada, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, en Policía Judicial. Pero es que al día siguiente lo celebran, qué bien que llevamos un año investigando esto, y al día siguiente, es decir, al año y un día, vuelven a empezar de cero otra vez con la siguiente investigación, que les va a durar un montón de tiempo y con las mismas ganas. Es que son profesionales. Yo decía, Dani, que me preguntaron una vez que si iban los criminales o los terroristas siempre por delante de nosotros, de la policía y de la Guardia Civil. Y digo, hombre, tener en cuenta que si no fueran por delante sus negocios no irían bien. Tienen que ir por delante, pero ellos tienen una ventaja por encima de que tengan más dinero, más medios y una ingente cantidad de dinero. Tienen una ventaja, que ellos juegan fuera de la ley. Claro. Si nosotros jugáramos fuera de la ley no hay un criminal. Claro. Pero nosotros siempre cumplimos la ley. Y entonces me preguntaban pero ¿y entonces cómo es posible que haya detenidos o se eviten atentados? Digo, por la profesionalidad. Yo siempre digo que las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército nuestro, seremos pocos, pero somos valientes, como digo yo. Y tendremos menos medios que los criminales, pero los que tenemos los vamos a utilizar y con el compañerismo y la profesionalidad los vamos a coger tarde o temprano. Sí. Bueno, ¿y con qué tipo de medio cuentan económico este tipo de células yihadistas? Bueno, pues igual, todo ha cambiado. Es decir, cuando tú tienes un grupo,
una organización o grupo terrorista. Al-Qaeda contaba con unos medios económicos impresionantes. Las células de Daesh también contaban con esos medios económicos. ¿Pero quién le aporta ese...? A Daesh le aportaba el califato islámico. Eso todo lo cambió. Era una organización terrorista que surge, que se enfrenta hasta las otras organizaciones terroristas, que esa fue su ruina, y que controlaba una parte de Irak y de Siria ellos mismos. Sus recursos naturales, a su población y su dinero. Tenían una cantidad ingente de dinero. Se enfrentaron a todo el mundo y fue su ruina, porque es imposible negociar con fanáticos, y más con fanáticos religiosos. Pero cuando Daesh evoluciona, ve que en ocasiones a ellos no les conviene solo formar células. Nos han hecho mucho daño en Europa. La célula que es la base del libro primero, la de Bataclan, es muy duro. El libro, sabes, que está dedicado a las víctimas del terrorismo. He tenido un placer desde que hice el libro de estar con ellos, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo en universidades, en conferencias, o con la Asociación de Víctimas del 11M, que fue mi participación más compleja, porque ellos a mí, con su directiva, me trataban como un héroe, Dani. Es que ciertamente lo soy. No, pero un héroe son ellos. Que sufrieron atentados, que tienen problemas físicos por sufrir atentado, que no les da ganas, que siguen viviendo la vida con una alegría que yo no sería capaz. Ellos sí que son los héroes. Que yo he tenido el placer de coincidir con ella, que es una héroe y es una campeona, que es la madre de la única víctima española de la sala Bataclan. Y esa fortaleza que tiene esa madre que perdió a su hijo allí en unas circunstancias que dices tú, madre mía, yo no levantaría cabeza, es una luchadora. Ellos sí que son héroes. Y mi conferencia allí fue que digo, yo no puedo, me pongo a llorar. Yo que soy un sentimental además, por mucho que parezca un tipo duro, luego me pongo a llorar. Y digo, joder, esta gente sí que es un héroe. Por esta gente la sociedad avanza. Claro. Yo no sería capaz. Pero esta gente, una ilusión, después de lo que han vivido, de ir en los trenes, del atentado más sanguinario que hemos tenido, y tener unas ganas de tirar para adelante con la asociación, de vivir, de tal. Y digo, vosotros sí que sois héroes, que sois los que aportáis a la sociedad 20 veces más que yo. Sí, además, afortunadamente también se cuenta con el apoyo de asociaciones, de apoyo a las víctimas, que yo creo que eso también tiene que ser una voz bastante importante. Es importante, porque es cierto que es súper duro y luego sí que tienen mucha unión entre ellos con sus circunstancias, que el género humano, sabes que es así, pero que tienen unas fortalezas que yo no la tendría. No, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Espero nunca verme, pero que yo no la tendría. Y este tipo de células suelen radicalizarse aquí, en terreno español, porque se habla de que hay varias vías en las que una persona se puede radicalizar. ¿Cuáles son esas vías? Cuando aparece Daesh y tiene su califato islámico, la mayor parte y los atentados más graves son personas que fueron allí, tenían formación militar y de combate en zonas de conflicto. Era un país que eran medio país y medio país, que eso era su territorio, tenían sus campos de entrenamiento, 1.000 millones de recursos y verdaderamente se formaban allí. Todo cambió cuando el califato islámico cae. ¿Y qué sucede ahora? Que la radicalización se produce por Internet. Estábamos acostumbrados a atentados, Dani, que eran bestiales, con explosivos y con armas automáticas largas que ocasionan muchísimo daño. Eso, por suerte, después de lo del 11M, el control de explosivos está muy conseguido en España. ¿Se puede llegar a controlar si entra armamento explosivo en nuestro país? El control, igual que la seguridad al 100%, no existe, pero es cierto que es muy difícil conseguirlos. ¿Existen? Sí existen. Vale. En el mercado negro tú consigues lo que quieras. Pero todas las antenas de información que tenemos nos puede llegar por un lado o por otro que alguien está buscando o alguien tiene. Operación Protector era eso, es decir, solo teníamos un canal, el agente encubierto se introduce en ese canal gracias a diferentes mafias rusas e irlandesas, pero la presión era brutal. ¿Por qué? Porque tú imagínate la presión de no tener controlados otros canales de armas que existen. Era brutal. De lo que me has preguntado de la radicalización, en la actualidad, las prisiones, hay unos grupos de control de funcionarios especializados en el control de FIES, de yihadismo, que son porque muy dentro buenos. De las prisiones ha sido un foco de radicalización muy importante. Ahora está muy controlado con programas, pero sigue produciéndose la radicalización. Es muy complicado frenarla porque los reclusos tienen sus derechos de intimidad también, y en esa intimidad se produce radicalización. Es decir, alguien acaba en prisión por robar 4 bolsos y cuando sale de prisión... Y salen radicalizados. Por suerte,
99% de los casos, esa radicalización ha sido detectada por los grupos de control de los funcionarios de prisiones, que ojo, que eso sí que se juegan la vida. Bueno, eso también es un trabajo duro. Hostia, eso es un trabajo duro y tendría que estar reconocido. Bueno, con la llegada de la crisis parece que fue un poco el boom de las oposiciones, todo el mundo quería opositar y muchos decían, no, pues yo quiero ser funcionario de prisiones porque trabaja un día y libra 5, ese tipo de estas cosas. Pero es que trabajas, te juegas la vida las 24 horas. Sí, claro que sí. Y se merecen un monumento, porque yo tengo muy buena relación con ellos y digo, joder, es que estos trabajan y se la juegan, pero bien, Pues en esas prisiones se produce radicalización. Se produce radicalización en los entornos y grupos sociales, entornos familiares y grupos sociales, que ahí es impenetrable porque son grupos de amigos y o tienes un colaborador que te lo marca o es imposible. Es decir, un familiar tuyo, un tío, un primo que se radicaliza o un mejor amigo, lo que sea, eso es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar. Luego hablamos cuando siempre se ha hablado de las mezquitas no se produce radicalización en las mezquitas públicas. Puede haber un discurso más o menos radical, pero no hay radicalización porque saben que tenemos 650.000 oídos. Pero en esos grupos de rezo clandestinos sí que se produce la radicalización, que es fuera de esa mezquita importante. Esas mezquitas clandestinas, esos grupos de rezo privados, y ahí es muy importante tener tanto colaboradores como infiltrados. ¿Por qué? Porque si no, no te enteras de lo que sucede. Y luego, desde que apareció Daesh, el Estado Islámico nos revolucionó todo y es Internet. Ese es el proceso de radicalización más impresionante que se ha visto en mi etapa como profesional y en todas las etapas hasta ahora es Internet. Internet escapa de lo mejor y de lo peor. Claro. Y si controlas la dark web, la Internet oscura, eso ya es un mundo aparte del paralelo del que vivimos. Para bueno y para malo. O sea, yo entiendo que de manera internet, a través de chat, a través de foros, pero a día de hoy, o sea, está incluso YouTube. Si a lo mejor decimos muchas veces la palabra terrorismo, probablemente baneen el vídeo o lo tienen abajo. Y yo entiendo que eso debería estar relativamente controlado, ese tipo de chat, ese tipo de foros. Sí, pero es que controlarlo es complicado. A nosotros hay dos palabras, que es libertad y seguridad. Hasta donde llega una, siempre se va a meter en la otra. Hay que corroborarlo. Posiblemente a los que estamos aquí y a nuestros oyentes, a la mayor parte de ellos, le supone la seguridad muchas veces por encima de la libertad, en el sentido de cámaras en el centro de Madrid o por todo Madrid. ¿A quién le preocupa que haya cámaras por todo Madrid? Puede haber excepciones, A ti, Dani, te preocupa. A mí me da tampoco y al amigo tampoco le preocupa. Es decir, no nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer el mal, por lo general. ¿A quién le preocupa? A los criminales y a los terroristas. ¿Por qué? Porque están controlados. Bueno, pues en el ámbito de Internet pasaría lo mismo. En el Internet es el mundo anónimo general y si tú metes filtros de control, ya sabes que alguien está mirando eso, ya sabes que alguien está haciendo eso y eso sí que puede molestar a mucha gente. David Saavedra es un escritor también, ha escrito un libro porque él estuvo de manera voluntaria dentro de grupos simpatizantes neonazis, de nacionalsocialismo, consiguió salir de ahí y ahora se dedica a dar conferencias por institutos para evitar que los jóvenes lleguen a radicalizarse. ¿Hay algún consejo o algo que hayas aprendido a lo largo de los años que puedas ofrecer a aquellos que quizás se sientan ahora atraídos por ciertas ideologías extremistas? Bueno, las ideologías extremistas, yo creo que deberían de apartarse de la vida real. ¿Por qué? Porque tanto en un ámbito como en otro no van a hacer que tú crezcas como persona. Creo que es algo muy importante. Vale. Y te van a buscar la ruina siempre, tarde o temprano. Sí, pero yo entiendo que al principio eso no se ve. No se ve, claro. Tú buscas, cuando la gente, chavales o adolescentes se meten en bandas juveniles, en radicalismos violentos, vas a buscar siempre lo normal es la protección de tus iguales. Y cuanto más seamos, más fuertes somos, más nos vamos a proteger y menos nos van a atizar a nosotros. Todo empieza por ahí, pero tienen que saber que en esas bandas juveniles violentas, en esos extremismos ideológicos, al final tu vida no vuelve a ser igual tampoco porque te van a exigir que delincas para ellos. Vas a acabar muy mal y tu vida va a ser una mierda, la de tu familia también. Claro. Eso es lo que hay que hacérselo ver. No, es que ahora está de moda. Y está de moda bajar patria. Y está de moda hacer esto con este grupo porque somos la banda juvenil más fuerte del barrio. Eso al final es como se empieza.
Pero tarde o temprano, todos esos grupos y todas esas bandas te exigen dar un paso a la delincuencia o al cementerio. Depende de cómo se te dé. Ya, nunca tiene final feliz Eso en es. ese caso. Eso es. Y ya que hablamos también de tu libro, que yo recomiendo mucho su lectura porque todo lo que estamos hablando aquí lo vamos a encontrar, hablamos formación de la gente infiltrado, cómo se lleva paso a paso una operación de este tipo. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir un libro como este, que podríamos llamar un ensayo narrado, por decirlo de alguna manera? Novelado. Novelada, vamos a llamarlo novelada. ¿Qué fue lo que te impulsó o qué necesidad sentiste de lo que hemos hablado antes? Dedicar tiempo, sufrimiento, dolores de cabeza a escribir un libro y publicarlo. Pues mira, Dani, cuando viví la historia terminó, año 2015-2016, principio. Luego hay una segunda parte que yo también viví y que fue extremadamente compleja. Porque has contado que está basada en una operación real. Sí. ¿Y puedes hablar sobre ella? La operación es la que se cuenta. ¿Es la que se cuenta? Es la que se cuenta. cuenta. ¿Con el mismo nombre? No. Vale. No, todo eso se modifica. Vale. Una parte del nombre sí que coincide, vale. pero era mucho más complejo de eso. Y sí que es cierto que se meten a los de ficción en ocasiones para cambiar y para seguridad de determinados personajes. Pero vamos a vivir en primera persona lo que es una operación real. Sí. Es así. Por eso se suceden fallos y se suceden fallos. Tú imagínate... como se cuenta ahí que se puede hacer este spoiler porque la gente se ríe y dices tú, joder, pero si somos la élite, pero la élite falla también, ¿eh? Todo el mundo. Y tú vas en todo el mundo. Tú vas en un coche lleno de AK-47, de granadas y de munición para tomar el Congreso de los Diputados y tú vas en el coche... una cámara del Cóndor del helicóptero grabándote, todos los jefazos pendientes de los monitores, el geo preparado, todos los servicios de información antiterrorista preparados en diferentes columnas y nubes de protección. Y la misión era tan compleja como dejar el coche en una parte, en un sitio. Esa era la misión, complejísima. El estrés, la adrenalina, y era vas por una calle y torcías a izquierdas y dejabas el coche. Que a priori no había demasiada complicación. Tampoco hay que ser un premio Nobel para hacerlo. Pues el agente encubierto se giró hacia la derecha y empezó a andar con el coche hacia la derecha y el momento de tensión que los comisarios jefes, dijo una frase, no, algo ha pasado porque es nuestro mejor hombre. Y dijo el manipulador, el Hadler, dijo... Este se ha confundido. Y llamó al encubierto. Y se tuvo que volver, que yo creo que iba a 180 por las calles para dejar el coche. Pues esos fallos suceden. Y no estamos acostumbrados. Sí. Estamos acostumbrados a esas escenas de que James Bond salta 16 tejados y dispara 12 veces y mata a 15 personas. A eso nadie se acostumbra. Eso no va a pasar. Claro. No se tira y cae en un capó de un coche del C1 y yo siempre digo que ningún policía, guardia civil, ni agente encubierto, ni compañeros de militares, ni de fuerzas especiales se va a tirar en C1 porque se va a dar una hostia mortal. Entonces va a bajar por las escaleras. Y siempre lo recomiendo, aunque te creas un héroe, bajar por las escaleras. Aunque se vaya el hombre, pero nosotros bajar por las escaleras. Eso está claro. Pues se cuenta lo que es real. ¿Por qué escribí el libro cuando ya pasó todo? Detrás de esta parte, que es una segunda parte, mucho más difícil y compleja, pues el protagonista en la operación encubierta, que estuvo en 3 fases en otras zonas de España, pues en una de ellas salió francamente mal. Y el segundo libro comenzaría con el encubierto pidiéndole 8 años de prisión. Pues las operaciones encubiertas tienen muchas complejidades. Y si los factores se te mezclan y sale mal, pues puedes pasarlo francamente mal. ¿Y hasta qué punto está un agente encubierto cubierto por la ley? En el caso de mis experiencias personales como agente encubierto he tenido la suerte de la autoridad judicial muy bien, pero el fiscal que me ha llevado, que sigue en activo, y la jueza que llevó eso de Operación Protector también, excepcional. Excepcional. Por supuesto que habrá casos y casos. Claro. Es mi experiencia. Mi experiencia ahora del ámbito de dirección. No estoy operativo ya, lo único que puede pasar es que me levante muy rápido y me dé con el pico de mi mesa. Bueno. Ese es el mayor peligro que tengo. Pues sí que es cierto que nunca hemos tenido un problema con una autoridad judicial o fiscal en una operación encubierta. Creo que se involucran y saben la complejidad que tienes
Y es cierto que la legislación de agente encubierto en España es de las más duras de Europa, ¿eh? Hay una palabra que cada vez que la oímos en una operación encubierta o cada vez que la dice un juez o un fiscal, te pones a tiritar, que es eviten ustedes la provocación del delito. Vale. Y Si eso, no incitar al delito. Y eso es como, la oyes, es como si te clavaran un pincho en el pie. Claro. Porque es complicado. ¿Sabes? Es decir, otros servicios tú hablas con ellos y no lo entienden. Pero eso tiene que ser muy difícil porque si estás dentro y tienes que hacerte pasar por uno, es así. Tienes que saber cuál es la fina barrera de no parecer alguien que se está echando atrás, que se está chantando y llamar la atención, y el incitar. Porque hace poco yo también veía una entrevista a Miquel Lejarza, que fue un agente infiltrado también, el Lobo, exacto, sí, así lo llamaban. Y él, de hecho, llegó a ser uno de los cabecillas de ETA, después de estar muchos años. Claro. Como cabecilla también tendrás que tomar decisiones y algunas de esas decisiones tienen que ser difíciles. O sea, tienen que aparentar. En su situación muy difícil, porque su cobertura era su vida real. Ya. Eso no está pagado, ¿eh? Tú sabes que eso sí que toda la infiltración o operación encubierta te va a perseguir toda la vida. El poner al servicio de evitar atentados absolutamente toda tu vida real y que esa sea tu cobertura, eso yo no lo permitiría, por ejemplo, en mi ámbito de actuación de los agentes encubiertos que pueden trabajar. ¿Eran otros años? ¿A lo mejor se trabajaba de manera diferente? O... Sí, pero bueno, es que Miquel, que es un héroe, no se puede decir que era miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, él luego fue otra cosa, pero era como un colaborador, un informador. Es decir, él no era... Y luego, posteriormente, ya era civil. Podría serlo. Eso es. Luego ya podría pasar a otras cosas, pero es que eso es jugarse la vida muchísimo. ¿Y eso a día de hoy es posible? ¿Se permite? ¿O el agente infiltrado tiene que pertenecer a los cuerpos? El agente infiltrado el agente infiltrado y el agente encubierto, como lo entendemos, tiene que ser miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad para operaciones judicializadas, es decir, para llegar a buen puerto. Si nuestro CNI tiene infiltrados, lo hace al estilo de Miquel Lejarza. Pero la explotación operativa va a ser de policía o de guardia civil. Y entonces, pero es muy complejo, es decir, lo que él vivió, lo que Miquel vivió, que es un héroe auténtico, es decir, es poner toda tu vida al servicio del Estado. Y eso es extremadamente complicado porque, de hecho, su vida no vuelve a ser nunca... No, de hecho, a día de hoy yo creo que no ha mostrado su rostro y, bueno, yo creo que lo amenazaron de muerte por el pueblo vasco, creo. Hombre, claro. Sí. Pero es cierto que fue buenísimo. Sí, bueno. Pero en eso y en otras cosas, es decir, ha sido de lo mejor que hemos tenido de infiltrado en la historia de España, ¿eh? Y a lo mejor sin formación, ¿no puede ser? No, o sea, para hacer lo que ha hecho él tienes que tener una formación muy buena y tienes que tener unas cosas así grandes y ser muy, 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 muy valiente. No solo en lo que él se conoce de él todavía, sino en otras muchas cosas que hizo después. ¿eh? Sí. Muchas veces también cuando tenemos compañeros que quieren presentarse a CNI o quieren optar a conseguir un puesto, se habla de que hay una serie de pruebas en la cual, yo que sé, te dicen, súbete a un autobús y dile que pare la marcha en medio de la carretera y en el libro muchas de estas pruebas se ven, ¿no? Son muy parecidas, porque son muy parecidas, luego cambian también y el CNI, depende de los perfiles, también te van a hacer, los cursos cambian y son diferentes. Pero son pruebas que muchas veces, ¿cómo te haces tú una cuenta bancaria sin ningún papel? Sin presentar tu DNI. Ya, que yo entiendo que es prácticamente imposible, sino lo que vas a ver es la capacidad adaptativa que tiene esa persona. En un porcentaje muy elevado no te va a salir. Claro. Pero a ti te meten la tensión, como le metían a la gente encubierto en la formación, para, si no te sale eso, estás fuera. Claro. Hay una prueba que es tontísima, que tú la habrás visto, Dani, que sale en la película Spy Game. Brad Pitt abajo, Brad Pitt arriba, Robert Redford abajo, es buenísima la película. Sal por esa calle con un vaso de agua. Ese balcón, ¿no? Asómate al balcón. Y sabéis que la circunstancia más complicada de... El agente encubierto no sabe la prueba que va a hacer, entonces elige una zona de Madrid. Vale. Y eliges una zona de Madrid que es la hostia. Primer error, porque a lo que te enfrentas, para hacer esa prueba, tu mayor rival no es los vecinos, tu mayor rival es el portero. Vale. El portero de la finca, que eso es un profesional como un castillo y es más fácil engañar a la antigua KGB que a un portero de un edificio. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo te inventas tú una historia que el portero te deje contarle la historia al vecino, que va a ser mucho más sencillo? Pues el CNI eso te
te lo reversa y sus pruebas son francamente complicadas. Por eso luego son de los mejores espías que hay en el mundo. Claro. Sí, ¿no? A nivel actual se ha puesto muy de moda en los últimos meses, en las últimas semanas, el tema del grado de alerta antiterrorista. Que, si no me equivoco, estamos en grado 4, pero estamos en grado 4 desde 2015. Sí. Diría, no ha cambiado nada en absoluto, y sin embargo ahora... Hace poco es 4 reforzado. Está en 4 reforzado. Sigue siendo 4, esta vez reforzado, por la situación tan complicada geopolítica que hay, sobre todo respecto al conflicto de Israel con Palestina. Y esas cadenas, aquí sí que hay muchas personas que no van a ver y sí que me gustaría decirles que esas cadenas de mensaje han puesto al Cuerpo Nacional de Policía en alerta 5. Esto sí que viene de una persona que trabaja en la policía y que trabaja en el servicio antiterrorista y tal. En el servicio antiterrorista estamos en la máxima alerta siempre. Ya. Cualquier persona que trabaje en un servicio antiterrorista, pero no hay alerta 5 de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o del CNI. Hay alerta 4 reforzada, hay un grupo de expertos en la Secretaría de Estado que tienen 20.000 veces más información que yo solo la tengo a nivel operativa, ellos a nivel estratégico, y deciden que el nivel de alerta es el 4 reforzado. Nos puede parecer mejor o peor, pero ellos tienen todas las cosas para poder evaluarlo. Ya. Y de manera, pues hay que confiar que lo hacen para evaluarlo de forma buena, como así es. Llega Navidad y quiero decir a todas nuestras personas que nos van a ver que no se preocupen, que les va a volver a llegar ese WhatsApp, sí, ¿no? Pero esta vez con audio. Ya. Entonces ese audio ya es alguien de la Policía Nacional o no, de que no vayas al centro comercial tal porque hay una alerta antiterrorista, no vayas a no sé qué al centro de Madrid porque hay una alerta antiterrorista. No seré yo el que diga que es un atentado terrorista, no va a ocurrir. Ojalá. No, te lo pudiera decir. Pero, ¿qué sentido tiene esto? Porque hay una época del año... No, la gente es cierto que la gente, pues cuando ocurren determinadas circunstancias, se asustan. Cuando ese nivel de alerta empieza a bajar, pues la gente es bueno. Que si es bueno eso, es buenísimo. A mí muchas veces me dicen, funcionarios que están conmigo, compañeros que están conmigo, me dicen que es que la gente no se toma en serio la alerta 4 reforzada. Yo les digo, es que la policía tenemos que estar siempre a su servicio y en alerta. Y la gente tiene que vivir en libertad, Dani. Claro. Si no vivir con miedo. Eso es, si la gente viviera con miedo, nosotros fracasaríamos. Claro. Dicho esto, claro. Ojalá nunca vuelva a ocurrir un atentado yihadista en España, pero si ocurre, pues nosotros reaccionaremos para defender a los ciudadanos, que es para lo que estamos en estos puestos, sí. Y además que es de admirar el trabajo que hacéis, porque, como hemos comentado, no es nada fácil. Al final estáis sacrificando vuestra vida, vuestra seguridad. Y eso siempre es bueno. Tú comentabas que tenías incluso hasta 6 o 7 teléfonos a la vez, que estés metido o no manchándote las manos en la operación, el tiempo que dedicas y las preocupaciones y las vueltas que le da a la cabeza a que todo salga bien, a que nuestra ciudadanía esté segura y pueda vivir en libertad, eso es de admirar y no siempre parece que se tenga en cuenta, ¿no? Bueno, pero eso es una cosa que yo creo que los ciudadanos sí que nos tienen en cuenta, no a la lucha antiterrorista, sino que, joder, hay unidades policiales que se la juegan muchísimo. Policía Judicial trabaja lo que no está escrito. Trabaja muchísimo. Las unidades de investigación de extranjería no te quiero contar. Pero es que hay unidades policiales que su trabajo, que parece que es dar vueltas con un coche, que es seguridad ciudadana, son los que más se la juegan. Claro. Esos zetas de Policía Nacional o de Policía Local o de la Guardia Civil que van a un aviso y reciben hay una violencia de género en el número 5, primero A, y cuando llegan les recibe un tío loco a tiros. Ya. Hostias. Dani, eso sí que es complicado. Claro que sí. O vas y te sacan un cuchillo, sí. O tú no llevas información y la información es poder. Nosotros, la gente mía, se juega y se deja todo por evitar atentados. Pero contamos con una ventaja respecto a los compañeros de seguridad ciudadana. La información la tenemos nosotros. Ya. Y las operaciones, cuando las hacemos, nosotros tenemos la sorpresa. ¿Tú me puedes decir que tenéis la seguridad y la tranquilidad de que os llega toda la información? No. Claro. Claro. Y la mayoría nos llega sesgadas. Te pongo un ejemplo. El execrable atentado de las Ramblas en Barcelona y Cambrils, ¿no? Horrible. Me encargan llevar las gestiones de Madrid. Todo estaba en Barcelona, por supuesto, pero las gestiones de Madrid. Había un terrorista fugado y se le vieron en 1000 sitios diferentes. Solo de 6 a 8 días se hicieron entre 106, 108, 109, me parece, como actuaciones.
la gente sin dormir, sin descansar 24 horas. De esas 109 colaboraciones ciudadanas, que es muy importante lo que te voy a contar, salieron 6 operaciones antiterroristas, que no tienen nada que ver con Barcelona. Vale. Pero 6 operaciones, y de las 6, 3 llegaron a un buen puerto y a neutralizar a posibles riesgos para la ciudadanía. Eso es lo importante. Es decir, la lucha antiterrorista no solo son las unidades antiterroristas. Un porcentaje importante de informaciones lo mandan los compañeros de seguridad ciudadana. Un porcentaje importante de compañeros de prisiones. Y un porcentaje extremadamente importante la colaboración ciudadana. Que yo diría desde aquí, en este micrófono, que es muy importante que ellos nos comuniquen lo que sepan. Se va a trabajar todo. El 90%, no, el 99% no valdrá. Gracias a Dios. Si el 99 valiera, tengo que tener una unidad de 350.000 tíos. Claro. Pero ese 0,1% o ese 5% o lo que sea, nos vale. Y nos vale para que no haya víctimas y nos vale para neutralizarlo a tiempo. De manera que es muy importante que la gente sepa que su llamada a la policía a aportar información es muy importante y que todo lo trabajamos y que, por suerte, ojalá que ese 99% siga siendo que no es terrorismo y es otra cosa. Pues si el 99% fuera terrorismo, pues tengo que meter a ti también conmigo. Claro, por la farba, ¿no? Claro. ¿De qué manera se contrasta esa información? Se trabaja entera. Desde que se recibe hasta que se llega a valorar o a llegar a una valoración objetiva, no subjetiva, objetiva, de que no es terrorismo, lleva muchísimo trabajo en cada una de ellas. Hay veces que algunas cuestan horas y otras cuestan meses. Pero todas ellas se trabajan, aunque sea una información nimia que te llega, pero se trabaja. Pues nada, yo no sé si has estado cómodo en esta conversación. Muy cómodo. Sí, no, la verdad, mira, llevamos prácticamente una hora. Pues muy a gusto y eres compañero, se nota. Bueno, yo sé que hay cosas porque muchas veces, antes te lo comentaba, ¿no? Estuvo aquí Conchilillo, que es una neurocientífica que estuvo especializada en el sistema visual, y ella decía que el trabajo de los científicos del laboratorio es muy importante, pero que igualmente importante es comunicar y mostrar al mundo, a la sociedad, el trabajo que se hace. Eso es. Muchas veces de las unidades de las que venimos no es fácil encontrar gente que sea capaz de comunicar al pueblo el trabajo que se hace. Y eso es de agradecer porque, bajo mi punto de vista, no es más que una extensión del trabajo que haces al día a día, ¿no? Yo lo veo igualmente importante. Claro que sí. Pues yo estoy encantado, Dani, de estar aquí contigo. Haces el trabajo de esta manera, viniendo a este tipo de podcast, de programa, publicando esta maravillosa novela, que dejaré el enlace para que todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, puedan hacerse con ella, porque además se llama Operación Protector, pero acá abajo pone, para que no quepa ningún tipo de duda, la infiltración policial al descubierto. Eso es. Porque aquí se desgrana desde el principio al final lo que es una operación, las incertidumbres, el estrés, la ansiedad, las inseguridades por las que pasa una gente encubierto. Y yo he aprendido mucho con el libro y más aún he aprendido con esta conversación que he tenido contigo. Pues un placer de verdad y muchísimas gracias. Antes de irte, te quería dar un regalo porque siempre a todos nuestros invitados regalamos un libro al final de la conversación. Lo puedo abrir, ¿no? Ábrelo, claro que sí. Y sé que te he pedido yo, ¿no? Sí, es el que has pedido tú, Ya me pasó también con Jonathan Benito, otro científico que estuvo aquí hablando sobre el cerebro. Y yo me prometí que nunca iba a hacer promoción, nunca iba a enseñar mis novelas en ese programa. Que no iba pues da igual, me hace mucha ilusión y además estoy deseando leerla. Fíjate lo que te digo. Yo espero que te guste porque además este está ambientado en la isla de Alborán. Es bastante militar, ya que allí tenemos un destacamento que trabaja la inmigración ilegal, que tiene su mayor presencia en el Mediterráneo occidental. Y bueno, te doy las gracias también por escoger mi libro, pero desde aquí hago la promesa de que ya no vuelvo a regalar ningún libro mío más, porque, insisto, no quiero... Yo me alegro que me la hayas dado porque tenía muchas ganas. Ahora me lo vas a firmar. Hombre, claro que sí, y a mí es tuyo. Así que nada, darte las gracias una vez más, Dani. Iñaki. Yo creo que hemos hablado en profundidad sobre tu trabajo, hemos aprendido mucho y yo creo que todo lo que nos estén viendo, nos están escuchando, te estamos agradecidos por la labor que haces día a día y por tu trayectoria. Pues gracias y un placer. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.